tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a la presentación de este estudio. Mi nombre es Leonardo González y soy director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y el día de hoy pues, les presentaremos nuestro estudio Sin otros datos, el legado de la política de transparencia de AMLO y el abandono de la información pública. En la mesa me acompaña la doctora María Paula Casar, que es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Nos acompaña Alma Rangel, que es la directora de Codeando México, y un poco atorado del tráfico, pero ya a punto de llegar, en unos momentos se incorporará a Diego Alcalá, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Una vez concluida la investigación, se encontrará en nuestra página de internet, pero pues les daremos los resultados principales de la investigación a través pues, de los dos investigadores que fueron responsables de este trabajo, que es Lorenzo León Robles y Alejandro Escalante, ¿no? Especialistas en términos de transparencia y análisis de datos, y que nos explicarán cuál es la metodología y cuáles son los principales resultados de este estudio, que el objetivo principal es tratar de entender de manera objetiva, sin politiquerías, o como se diría por ahí, cuál es el estado de la política de transparencia, de la política de datos abiertos y una fotografía de qué ha pasado con este sexenio con la información pública. Pues sin más, les cedo la palabra a mis dos colegas que tendrán el uso de la voz para platicarles de este estudio. Buenos días a todas, todos. Sin otros datos, es nuestro nuevo reporte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Lo titulamos El legado de la política de transparencia de AMLO y el abandono de la información pública, principalmente con el objetivo para todos ustedes de que el proyecto fungiera como una referencia del resto de las políticas de transparencia, tanto de este gobierno como de gobiernos anteriores. Partimos del primer principio del artículo 6 de la Constitución, que dice que toda información pública del gobierno es de acceso para todos, tenemos derecho a ella. Y nuestra investigación, al final, buscamos saber si es cierto, ¿no? Si estamos llegando a esos objetivos mínimos de transparencia que por ley y por las mismas declaraciones de esta administración nos prometieron que ese iba a ser el objetivo. Lo que logramos fue una serie de indicadores para todas las dependencias de todas las bases de datos que tienen publicadas y poder calificarlas al final, saber si son transparentes, si están cumpliendo o si no. Digamos, una de las primeras preguntas que nos haríamos entonces son ¿qué son los datos abiertos y por qué importan, ¿no? Son básicamente simplemente datos que son públicos, que cumplen con un mínimo de estándares, es decir, son libres de acceso, gratuitos, no necesitas un software especial para abrirlos, utilizarlos, etc. Ahorita les comentaremos cuáles son nuestros indicadores, pero lo que más nos preocupa de los datos abiertos es para qué sirven. Y son una herramienta de rendición de cuentas para saber qué está haciendo el gobierno y vigilarlo y tener la capacidad de decirle no lo estás haciendo bien o nos gustaría que lo hicieras diferente. Vamos a darle al siguiente. Creo que es muy importante partir también de un poco de contexto y esta gráfica que nos enseña la demanda al gobierno federal en solicitudes de información. Vemos, digamos, desde el principio de la política con Vicente Fox, nada más ha aumentado, es decir, hay una creciente demanda de solicitudes de información, de información en específico. Esto, de nuevo, no es decirle al gobierno, danos todo lo que tienes, es gente en particular que le dice, yo, por razón cualquiera, X, Y, Z, necesito que me digas en dónde está el hospital más cercano, ayúdame a encontrar el formato que tengo que llenar para darme de alta de beneficiario de algún programa. Entonces, toda esta es información que no tiene la ciudadanía o que no es fácil de encontrar. Y de ahí partimos a estos primeros problemas que nos encontramos. La gente demanda más y más información y tenemos un ataque o una parálisis
impulsada por la administración a las instituciones de transparencia como es el INAI, donde sabemos que el Pleno no ha podido funcionar ya varios meses. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de la Secretaría de Marina, en donde en el sexenio pasado existía un formato. Entonces, si tú querías pedir información, te decían, perfecto, te la vamos a dar, pero dinos quién eres, en qué estudias, para qué vas a utilizar la información y qué vas a hacer con ella, ¿no? ¿Cómo la vas a publicar? Hoy día no existe este formato en teoría, ¿no? Sigue ahí, te siguen preguntando, te siguen redireccionando a través del INAI, pero es un claro ejemplo de cómo no somos transparentes verdaderamente. Y no es que con eliminar este formato haya sido suficiente para que ya sean transparentes. En realidad lo que tenemos es, no hay una verdadera política para que la gente les deje de preguntar. ¿Sí? Si no hubiera una verdadera política de transparencia proactiva, lo que tendríamos es que la gente no necesitaría preguntarles esta información, estaría disponible y la encontrarían fácilmente. Y por eso creamos estos 4 principios fundamentales acerca de qué es una verdadera política de transparencia, en donde la información pública debe ser fácil de encontrar, ¿no? Sea porque la buscaste rápidamente en un buscador o porque el gobierno tiene programas de difusión de esta misma información. La segunda, debe cumplir con estos estándares de calidad de los que hablábamos. Debe ser de gratis acceso, debes poder abrirla con cualquier programa, debes de explicarte qué hay ahí adentro. Se puede entender por sí misma, no queremos esta información en donde solamente un experto, ¿no? de ese campo en particular la puede entender y te la puede explicar. Deberían de tener diferentes niveles de esta información para que cualquiera la pueda entender. Y la información debe ser relevante y oportuna, y esta es nuestra manera de decir, no te pueden dar información de hace 5 años. De nada nos sirve, ¿no? que nos digan cómo estaban los mares de México hace una década. Necesitamos una información de ahorita, de cómo estamos y de qué sabe el gobierno. Cuando empezamos esta investigación y nos echamos un lado a las solicitudes de información, pues a ver qué pide la gente, dónde están las demandas de datos abiertos, que hay. En esto encontramos un caso que creo que pinta de cuerpo entero lo que es el gobierno de López Obrador y cómo ve la información pública. Y es que al inicio del sexenio, Lotería Nacional tuvo un crecimiento exorbitante de solicitudes. Y lo relevante no es que preguntaron mucho o por qué crecieron mucho las solicitudes, sino la respuesta de la institución. En septiembre de 2019, mandan una carta a Presidencia diciendo 2 cosas. Uno, le piden a la Presidencia que mande una reforma que busque cómo regular los abusos del derecho de acceso a la información, y en la carta también dicen que presentaron una denuncia a alguien porque estaba presentando muchas solicitudes de información. Es decir, básicamente dijeron, hey, nos están preguntando mucho y eso podría ser un potencial delito. Entonces, regresando un poquito a la metodología, lo que hicimos fue ver cuáles son los sujetos obligados que tienen que cumplir con la ley, con las obligaciones. Fijamos un padrón de 301 dependencias y revisamos varias cosas. Los portales, callendatos.gov.mx, que era una propuesta de ser un portal centralizado de toda la información, y GovMX, que son todos los portales institucionales que hay. En eso es una revisión minuciosa de 1 por 1. Buscamos que los archivos fueran descargables. Es decir, que no bastará con decir, hey, aquí está el presupuesto, sino efectivamente lo puedes descargar, se puede ver, lo puedes consultar. También el formato abierto. El formato abierto quiere decir que no hay una licencia, que no tienes que pagar un software caro para acceder, sino que puedas consultarlo desde cualquier computadora. Que sea operable, es decir, que lo puedas manipular, que lo puedas interpretar, que lo puedas analizar. De nada sirve, por ejemplo, un PDF donde no puedes ver una tabla, no puedes filtrar información. El diccionario de datos. Muchas veces cuando hablamos de bases de datos necesitas un descriptor de variables, algo que te diga, hey, ¿qué es este número? Por ejemplo, si vemos una base de datos de agricultura, saber que el número 10 corresponde a vale 10 pesos el kilo, son 10 hectáreas plantadas, 10 hectáreas cosechadas, son 10 toneladas de producto, en fin, o sea, algo que te diga qué es, ¿no? Después vimos el rezago, que es esto de, como dijo Lorenzo, que la información sea oportuna, que sea reciente. Para eso pusimos un umbral de 24 meses.
Si la información se presenta en los últimos 24 meses, podemos decir que es reciente, si no podemos decir de que hay un rezago. Vimos lo de las solicitudes de información. De nuevo, las solicitudes son un gran mecanismo para saber qué demanda la gente y qué necesita. Y en teoría el gobierno debería detectar, están pidiendo esto, hagamos un portal, y entonces la gente ya lo puede consultar y ya no se tiene que esperar 2 días o 20 días que tarda la solicitud y ver si es afirmativo. Por último, revisamos las obligaciones de la Ley General de Transparencia, en específico la de estadísticas. Esto porque en estadísticas nos piden, hey, dinos todos los datos que generas, pero también en tu formato más granular, en tu formato más específico. No lo dice abiertamente, pero se puede interpretar que si lo cumplen a cabalidad, están hablando de datos abiertos. Como pueden ver, aquí hay una calificación más o menos de unos sectores, como la calificación en promedio es de 30 puntos, un poquito menor. Como pueden ver, hay un rezago importante en calificación. La calificación total, el ejército y se destaca siendo como el peor evaluado en grupo, entonces eso es un problema y más cuando esta administración le ha dado como mucha prioridad y no en transparencia. Pueden revisar, digamos, cuando esté disponible, les vamos a dar la liga y pueden ver el resto de la información. Ahorita se la separamos por sectores, que son, creo, algunos de los sectores más importantes en los que están los programas prioritarios del gobierno. Cabe remarcar, por ejemplo, en general todo el mundo tiene una accesibilidad al portal muy alta. Todos tienen un portal en donde dicen aquí va a haber datos, pero cuando empezamos a revisar qué tienen adentro de sus datos, la mayoría de sus datos están desactualizados. La mayoría de sus datos son en un formato en donde no todo el mundo tiene ese software para abrirlos. La mayoría de los datos no son operables, entonces a veces te ponen una imagen en donde se supone que están los números, pero si yo quiero copiar el número ni siquiera lo puedo tocar. Tenemos también que salen muy mal en todas sus obligaciones legales, en las obligaciones, en donde dice la ley, les especifica a cada uno y qué tienen que poner, no lo suben, ya ha disminuido en estos últimos años. La calificación total, hicimos un ponderado de todos estos diferentes indicadores y nos dice sobre 100, como en la escuela, ¿no? ¿Pasaste o no pasaste? En teoría, dependiendo de la escuela, te decían tienes que sacar más de 6, ¿no? Aquí nadie saca menos, o sea, nadie saca más de 5 incluso. Entonces creo que es algo preocupante en general, pero todos los datos de cada una de las dependencias, de cada uno de los sectores y también de los grupos prioritarios que creó el gobierno están disponibles en el reporte. Muchas gracias. Sobre esto, por ejemplo, hay 2000 bases de datos que ya no se pueden consultar, que dicen, hey, esto estuvo en algún momento disponible, pero no las podemos descargar, no podemos saber qué tenían ahí, no podemos ver su calidad. Eso es 16%, es decir, 16 de cada 100 bases no se pueden consultar. Esto tiene un problema, porque muchas de las bases son recientes, pero también hay un número de bases que pertenecen al sexenio anterior. Es decir, estamos perdiendo la rendición de cuentas cuando queremos revisar programas como a largo tiempo. Uno de los casos es la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación, el 82% de sus bases dice, hey, en algún momento subimos esto, pero ya no lo podemos consultar, ya no lo podemos ver. Hay algunas cosas que se mueven en materia de seguridad cuando se crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero eso no inhibe de que no podamos consultar cuando era responsabilidad de Gobernación. Y un problema es que revisando de nuevo el portal institucional nos encontramos con datosabiertos.gov.mx y si ahí hubieran subido la información y se pudiera consultar, se podría salvar cara. Pero si uno se mete al portal, y los invito a que lo hagan, lo que les manda es a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente. Es decir, no hay datos abiertos de lo que hace Gobernación. También 7 de cada 10 archivos no están actualizados. Es decir, de los datos que sí hay, que se pueden consultar, 7 de cada 10 no tienen 24 meses de actualidad. Y de nuevo, ¿cuál es la relevancia de saber el presupuesto de 2015? O saber las cosechas de frijol en 2016. O sea, eso es un problema. Aquí les enseñamos otra forma de verlo. El mismo gobierno nos dice cada cuánto se supone que tendrían que actualizar sus bases de datos. Y por ejemplo, hay bases que se supone que tienen que ser actualizadas diarias. De esas, ninguna están actualizadas. Hay bases que se supone que tienen que ser actualizadas semanalmente.
de esas, ninguna están actualizadas. Hay bases que se supone que tienen que estar actualizadas quincenal o bimestralmente, ninguna está actualizada. Empezamos a tener actualizaciones en las bases mensuales o de mayor tiempo. Esperamos que, por ejemplo, las decenales no tuvieran ningún rezago, que es el caso, aunque son la minoría. La mayoría de nuestras bases de datos son o anuales o mensuales, están entre esos, y en promedio tienen como el 75% de desactualización. Una idea fundamental de la transparencia y de los datos abiertos es justamente impulsar la rendición de cuentas. Y por lo tanto, siempre nos parece muy extraño cuando hay cosas que no encajan. Por ejemplo, llenan de bases inútiles los portales de datos abiertos, ¿no? Y te dicen, nosotros estamos subiendo muchísimas bases, como para inflar sus datos, pero en realidad lo que tienen es nada más nos subieron su reglamento. O tenemos ahí, cada vez que se actualiza una base de datos, la suben como una nueva base de datos. Entonces, no podemos calcular cuánto de rezago tienen las bases, y además están inflando sus números diciendo nosotros tenemos 300 bases de datos, 400 bases de datos, cuando en la realidad simplemente nada más nos subieron su reglamento de CONACYT, por ejemplo. Esta es otra forma de verlo. ¿Querías decir algo? No. Esta es otra forma de verlo. El gobierno federal creó 4 categorías de sus dependencias, priorizadas dependiendo de la cantidad de presupuesto que tenían, o si eran un proyecto prioritario de la administración, o, como en el caso de la Lotería Nacional, si recibían demasiadas solicitudes de información. Y entonces, mientras más de esas cosas tengas, te pasan al grupo 1 de prioridad. Y mientras menos importante seas, te pasan al grupo 4. Y sí podemos ver que, en general, el grupo 1 tiene mejores calificaciones que el grupo 4, pero, de nuevo, todos reprueban si los calificamos con más de 5. Por ejemplo, aquí les enseñamos, ya en total, con todas las reglas que nosotros creamos, ¿no? Formato abierto, actualizadas, disponibles, operables, con diccionario de datos, cuántas bases de datos sí cumplen esos mínimos de transparencia. Y encontramos que solo el 30% de las bases de datos sí cumplen. 30%, estamos hablando de 3.000 bases de datos, o del otro lado hay 8.000 bases de datos que no son útiles. A alguien no le sirven, no están actualizadas, algunas personas no las van a poder abrir, y, por ejemplo, tampoco son operables. Hicimos, y ahorita que llegué y pase a la mesa de discusión, hicimos el reporte también cerrándolo con una serie de propuestas en donde hablamos tanto de la política nacional del MINAI que están impulsando ahorita, como en general las políticas de transparencia y qué se tiene que hacer para mejorar la situación con unos mínimos de cambios, pueden ser a la ley, etc. Pero el objetivo del reporte es remarcar las deficiencias que tenemos ahorita con transparencia y que tenemos que hacer algunos cambios que para nosotros nos parecen mínimos y alcanzables. Por lo tanto, los invitamos, aquí pueden ver la liga del reporte, está el reporte completo, pero también en el código QR los enviamos a un archivo en donde están las fichas que les creamos para cada una de las dependencias, en donde les decimos cuánto calificaron y les ponemos las gráficas de cuántos de sus archivos están rezagados, cuántos de sus archivos no cumplen, y también les enseñamos, por ejemplo, los listados con las calificaciones de cada una de las dependencias para que los puedan ver y tienen toda a su disposición. Y con eso terminamos. Les invitamos a revisar la información. No sé si antes de que empecemos la mesa y también porque viene un poquito retrasado, si tenemos primero algunas preguntas sobre la parte técnica o específica del trabajo. Sí, muy buenos días, Moisés Candia, de la revista digital Hojas Azules. Ustedes plantean que la transparencia tiene que ser una característica de cualquier sociedad. ¿En qué lugar está México, comparado con otros países, en transparencia y acceso a la información?
sobre lo de la Lotería Nacional, ¿qué tan trascendente, pertinente es la pregunta que se hace? Porque creo que los ganadores de los sorteos de la lotería, como de el Melate que fue absorbido durante este sexenio, tienen que ser secretos. ¿Y hasta dónde puede llegar esta secrecía cuando hay investigaciones periodísticas de que en el sexenio de Fox hubo una familia muy afortunada que ganó varias veces el Melate, y era la familia de Marta Saúl? Y eso se comprobó, que hasta un tío en segundo grado de ellos, un sacerdote, había ganado más de 100 millones de pesos. Por favor. Creo que es importante separar dos pedazos de la forma en la que pensamos en la transparencia. Porque la ley es muy clara en qué es información privilegiada, es decir, información que el gobierno, aunque la tenga, no te la va a compartir y que no es privilegiada. Y la línea en realidad se decide con que nos tienen que decir, esta es información privilegiada, y nos tienen que decir por qué es información privilegiada. Y la ley especifica cuáles son las razones, sea de seguridad nacional, sea porque es información que no le corresponde al gobierno. Para eso está el INAI. De hecho, además de llamarse el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de la Información de Datos Personales. Entonces, no está peleado decir, podemos exigir información siempre y cuando nos digan por qué no nos lo están compartiendo, ¿no? Eso por un lado. La segunda es, las solicitudes de información que se le hicieron a la Lotería Nacional no tenían que ver con esta información, no estaban pidiendo información sobre por qué ganó quién o qué. La mayoría tenían que ver con cómo estaba funcionando al interior la misma dependencia. Y la primera pregunta sobre en dónde estamos, bueno, esta es una excelente forma de saber en dónde estamos. Si nosotros nos evaluamos con estos mínimos de transparencia que parten muchos de estándares internacionales, no nos estamos inventando la rueda completamente, estamos diciendo el estándar internacional de datos abiertos, ¿no?, es este, y si cumplen o no, vamos a evaluar hacia el gobierno. Entonces, creo que de entrada ya es inmediatamente aparente en dónde estamos parados, no estamos aprobando cuando nos calificamos como gobierno. Y la otra es, este es un ejercicio que queremos seguir haciendo, no nada más ahorita, sino el próximo año. ¿Hemos mejorado? ¿Hemos empeorado? ¿En dónde estamos parados? Sí. Para el score internacional. Digo, nada más por dar un datito, ¿no? Uno de los componentes, por ejemplo, del World Justice Project, que evalúa justamente el gobierno abierto, nos muestra que desde 18 para acá hemos estado cayendo sistemáticamente, ¿no? Y hoy nos encontramos en la posición 44 de 140. Veníamos desde una posición de 40, no es una muy buena posición, pero justo estamos ahí. En el nivel regional somos el lugar 7 desde el 2012, también justo estamos en la parte de abajo de la tabla. Buen día, Miguel Ramírez, ingeniero de negocios y finanzas. Los gobiernos tienen que informar siempre, ¿no?, el acceso a la política, y la actualización de las bases de datos no es nuevo. Lo hemos visto desde que empezó a permitirse la información al público, nunca ha estado actualizada. Entonces, esa es la cuestión, ¿no?, que debería de, primero, que la información siempre esté lo más reciente posible. ¿Qué tanto se ha decaído en esa parte? Dices, ahorita un 30%, nosotros que estamos utilizando constantemente las bases de datos siempre hemos visto esa desactualización de 2 años o más, hasta de 5 o 7 años en gobiernos anteriores. Gracias. A ver, creo que sí es cierto, hay veces donde hay un rezago, pero también hay cosas que nos hemos dado cuenta. Hay muchas bases de datos que en el gobierno anterior se publicaban y en este ya no se les dio continuidad. Y como cuál, tenemos, aquí tenía mis ejemplitos, o sea, por ejemplo, si utilizamos el caso de Cebot, tenía una base de datos donde se veía el seguimiento de quejas y denuncias que daba la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy en día eso ya no está. Otra es que había uno sobre permisos y concesionarias de empresas de seguridad privada, que de nuevo, uno parecería que si eso se lo cambias a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues ellos lo deberían de subir, pero ya no está. O sea, hay un portal donde puedes consultar
si una agencia tiene o no permiso, pero ya no se puede descargar, no se puede operacionalizar, sino ya es un mecanismo de consulta, cuando antes sí teníamos. Otra de las cosas que pasó con este sexenio, y este es un buen ejemplo, es que la Secretaría de Salud, muchos de sus datos los publicaba con una plataforma que se llama Cubos Dinámicos. Cubos Dinámicos utilizaba Internet Explorer. Internet Explorer dejó de funcionar y no hicieron la migración sino hasta que se venció la caducidad en 2021 y no avisaron a nadie que se iba a migrar. Entonces hay como estos temas donde podemos hablar de falta de previsión y de rezago de datos. Por último, por ejemplo, para economía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, había uno donde podíamos tener la base de cuántos sindicatos federales se registraban nacionalmente. Esa base no se actualiza desde el 2017 y no sabemos, por ejemplo, cuántos sindicatos se han creado en este gobierno. No sé. Sí, en el reporte y en las fichas en específico pueden ver, les pusimos un graficable de cuánto tienen de retraso por sus propios periodos de actualización, ¿no? Entonces, si una base de datos que se supone que se tiene que actualizar diaria tiene 300 periodos de esa actualización, tiene un año más o menos, ¿no? Y podemos ver que en general todas tienen más de 20 periodos de desactualización. Entonces, ningún gobierno ha cumplido esa parte de actualizar la información. En realidad, no. En realidad no, pero tampoco podemos decir, bueno, pero ha mejorado, y lo que estamos encontrando es, pues no, en realidad estamos empeorando. ¿Alguna otra pregunta? Sí. A ver, yo tengo dos dudas. Primero, de la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿qué rubro en específico revisaron? O sea, ¿fueron todos en general o fue como la parte de compras públicas o solo la parte de estadísticas? Y después, en esta parte en la que veo que el número total de estadísticas ha disminuido el 36%, yo creo que un gran problema, bueno, por lo menos yo cuando he hecho como revisiones de cómo va avanzando la transparencia a nivel local, por ejemplo, nosotros en Puebla nos dimos cuenta de que disminuyó mucho la transparencia con posterioridad a la pandemia, ¿no? Pero nosotros hicimos un cálculo por los contratos, es decir, en 2019 publicaban 100 contratos y para 2022 ya publicaban 50. Pero el gran reto de eso es saber cómo calcular, cómo podemos tomar como gran total y de eso irle disminuyendo los años. No sé si me estoy dando a entender. O sea, pueden publicar 100 contratos, pero realmente no sabemos si son los únicos 100 contratos que realmente celebraron, o si de la totalidad de contratos que hicieron solo publicaron esos 100 contratos, ¿no? Entonces, yo tengo esa duda. O sea, ¿ustedes cómo calcularon o qué tomaron como ese gran total? Es decir, de 2018 a 2022, dijeron, en 2018 había 100 contratos o 100 documentos y de ahí ha ido disminuyendo, o tomaron un parámetro de la ley general o ciertos puntos que había que cubrir y que en general no se cubrieron. Listo. Ok, sobre la Plataforma Nacional de Transparencia, nos fijamos en la obligación 30, que son las estadísticas. Y eso tuvo una razón muy sencilla. Si uno ve la ley, define qué son los datos abiertos, que se tienen que hacer políticas para promover el gobierno abierto, la transparencia, los datos abiertos. Pero la obligación 30, si uno la ve fraseada, aunque no diga datos abiertos, está compuesta como quiero las estadísticas que generas en el mayor grado de desagregación, granularidad posible, y eso nos permite pues generar un estimado de qué estadísticas se generan, si se publican o no, o sea, si alguien tiene muchas estadísticas en PNT, debería tener muchos datos abiertos en datos.gov. La idea era hacer como ese cruce, porque de nuevo, como mencionas, es difícil saber qué bases de datos no hay o no existen, pero sí podemos ver que hay casos donde dejaron de subir la información, ya sea porque se dejó de actualizar, como los ejemplos que mencionó, o ya no se generaron. Entonces, ese sí es como una caja negra que nos queda la duda, pero sí se ha reducido el número que se produjo. Y tú vas a hablar de... Y de la comparación, al final, mucho de nuestro cálculo de la calificación final no nada más es una suma de cómo les fue en el resto de sus indicadores, porque ponderábamos exactamente eso. Si tú tenías hace 2 años 10 bases de datos actualizadas y bonitas, y ahora no las tienes, en realidad estás publicando menos información. Y puede que haya muy buenas razones para eso. En el equipo completo de Mexicanos contra la Corrupción, después de meses de trabajo, no se nos ocurrieron cuáles podrían ser esas razones,
Creo que es muy peligroso nada más. Por supuesto, decirlo, esta generalización están publicando menos y eso es peor, no es completamente cierta, pero justo por eso no estamos diciendo nada más eso. Estamos diciendo sus datos no están actualizados, sus datos no son descargables, la mayoría de sus datos no cumplen con formato abierto y además hay menos. Entonces, creo que al final, cuando juntas todos estos indicadores, es muy evidente que no nada más están publicando menos, la información está peor, está menos actualizada y pues no lo sabemos. Gracias. Pues muchas gracias. Bueno, si quieres, ahorita regresamos para una última ronda después de que pasemos por la mesa de análisis. Pues ahorita les robamos la palabra y nos quedamos nosotros con sus datos, pero invitarlos nuevamente a estas dos cuestiones. El reporte completo lo pueden consultar en nuestra página de internet y el código QR que está a la derecha es una parte bien importante porque como bien mencionado en la presentación, lo que generamos son fichas individuales para todas y cada una de las diferentes dependencias de gobierno para mostrar cuál es su calificación, cuáles son sus diferentes áreas de oportunidad y además hay un inventario específico de cuáles son las bases de datos que se dejaron de actualizar. Entonces, de los 12.000 conjuntos de datos, ese 71%, digamos que le ponemos nombre y apellido a qué es lo que ha desaparecido. Y ese es precisamente uno de los centros de atención de este informe, ¿no? Constantemente el presidente nos dice que él tiene otros datos, ¿no? Y eso forma parte de una respuesta y de una forma de construir el entendimiento de la transparencia por parte de esta administración pública. Y para empezar con la mesa de discusión, que les repito, aquí nos acompaña ahora sí, ya que estamos de manera completa, ¿no? Nuevamente está aquí la doctora María Parro Casar a mi lado, está el comisionado Adrián Alcalá y está Alma Rangel, directora de Codeando México. Entonces, quería comenzar con una pequeña cita, ¿no? De Vicente Leñero. Vicente Leñero, del 76, este periodista del Excelsior y del Proceso, en algún momento quiso saber los costos y los contratos y qué había detrás de la construcción del Colegio Militar al sur de la Ciudad de México. Y tiene una cita de una crónica que dice: del costo de millones nada se sabe, nada se informa. Se mantiene como un secreto militar guardado celosamente. Ni qué esperanzas de que a la Cámara de Diputados, por decir algo, se le ocurra preguntar cómo se gastaron allí los dineros de la patria, de esa patria a la que el cielo, canta el himno, un soldado en cada hijo te dio. Lo único que es posible conseguir son algunos aburridos datos técnicos. Es todo lo que se sabe. El resto es secreto militar. Hoy tenemos un modelo de transparencia en el cual el presidente todos los días tiene una conferencia en el que nos dice ¿para qué necesitamos al INAI? ¿Para qué necesitamos transparencia? Si aquí ya está la mañanera y ya se informa, ¿no? Y si por ejemplo nos aventamos los lunes es el lunes de quién es quién en los precios de la gasolina, ¿no? Donde heroicamente el señor Sheffield se avienta media hora para decirnos cuál es el precio de gasolina en Saltillo, en Chetumal, en Tulum, y ahí hay media hora de conversación que si tuviéramos una política de datos abiertos, esta información podría estar pública, podría tener una aplicación, la podríamos estar utilizando, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, tenemos estos dos modelos de transparencia hoy por hoy, ¿no? Y uno está generando respuestas por parte de la ciudadanía o una forma visible de incomodidad de que esa no es información útil, ¿no? Y un dato del reporte, por ejemplo, es que cuando nosotros cerramos este reporte el 11 de julio, hace un mes, el INAI acumulaba 6.368 recursos de revisión que no se habían podido resolver porque el pleno del INAI estaba incompleto, no contaba con el quórum legal. Hoy, que ya es 9 de agosto, tenemos 7.822 recursos de revisión. En un periodo de un mes ha crecido 23% la tasa de crecimiento, 23% en un solo mes. ¿Qué nos refleja este incremento en las solicitudes, en los recursos de revisión? ¿Y qué implica que no tengamos un INAI completo? Y cómo esto se relaciona con la política con la política de transparencia. Creo que esa primera pregunta con estos datos es importantísima reflexionar. En este caso, pues querido comisionado, si te pudiera comenzar platicando. Gracias. Gracias. Muy buenos días. ¿Se escucha? Gracias.
Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este conversatorio, la presentación también del estudio, sin otros datos, el legado a la política de transparencia del presidente y el abandono de información pública. Agradezco, por supuesto, a María Amparo Casar, presidenta justo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por la invitación. Saludo también a Alma Rangel, quien es directora de Codeando México y quien representa a la sociedad civil en la construcción de la política nacional de Abramos México, una política de la cual ahorita, si me lo permiten, abundará un poco más. Por supuesto, a Leonardo Núñez y a nuestros presentadores, a Lorenzo y Alejandro. La primera aproximación hacia mi participación, quisiera empezar con la reflexión de Leonardo. Todo está transparente, ¿no? Y no necesitamos el INEGI. Bueno, si todo fuera así, no existieran esos estudios, estas 7.131 solicitudes de información, 7.821, medios de impugnación o quejas que no han encontrado una solución, no estarían ahí, pero tampoco estuvieran de una manera muy creciente los recursos de revisión en materia de seguridad nacional que están actualmente en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hago este apunte porque recordar que cuando se concibe la reforma constitucional del año 2014 y luego la ley de transparencia en el año 2015, se dijo, oye, es que no todas las decisiones del INAI deben ser definitivas, inatacables, tiene que haber una excepción, ¿no? Precisamente ¿para qué? Para resguardar la integridad de todo el Estado mexicano, porque a veces los comisionados podemos como humanos cometer a lo mejor algunos errores, y qué bueno que vaya a la Corte, por excepción, un recurso, pero solamente en materia de seguridad nacional. Actualmente se han controvertido por esta causal excepcional temas que tienen que ver con los contratos de vacunas, ¿no? Temas que tienen que ver con el ejercicio y uso de recursos públicos, cuando hay una fracción del artículo 70 de la Ley General, que es la fracción 28, que establece que todos los sujetos obligados deben de publicar todos los procedimientos de licitación pública nacional, licitación pública internacional, adjudicación directa o invitación restringida. No limita a las diversas modalidades, sencillamente publicita todos los procedimientos de contratación. Entonces, si hablamos que la Ley General de Transparencia deja de ser en el año 2015 leyes, en las primeras dos generaciones de leyes, entre el año 2002 y el año 2015, leyes de acceso a documentos, para pasar a ser una ley de rendición de cuentas, entonces no se está cumpliendo con esta disposición, y por ello es necesario que exista un órgano garante nacional, que efectivamente hoy cumple 131 días sin que pueda resolver esos más de 7.800 derechos, no recursos de revisión. A mí no me gusta hablar de recursos de revisión, yo siempre hablo de derechos, que son reclamaciones que personas hacen en el ejercicio de estos derechos de protección de datos personales o de acceso a la información, que no pueden encontrar una respuesta, y que obviamente este crecimiento del cual habla Leonardo, pues obviamente es muy, muy significativo. Si la información estuviera disponible, si estuviera actualizada, si fuera comprensible, si no habláramos de costos desproporcionados o se entregara de una manera completa, pues obviamente no habría quizá necesidad de este diseño, de este órgano autónomo, independiente, imparcial, que resuelve precisamente la necesidad que tiene la sociedad de ir en defensa de su derecho a la cosa pública y también de la protección de los datos personales. Y quiero ser muy enfático en esto porque no estamos hablando de intereses personales de Blanca Lilia, de Josefina, de Norma Julieta o de Adrián. Son intereses obviamente de toda la sociedad de mexicanas y de mexicanos que quieren conocer la cosa pública, que quieren defender su protección a la privacidad. Entonces, en ese sentido, es mi primera aproximación. Entonces, no es verdad, el estudio aquí está tal cual y está obviamente disponible. Nosotros lo recibimos y lo hemos recibido con mucho beneplácito, y por supuesto que nos servirá también para una guía orientadora, no solamente para el fortalecimiento de la política pública de datos abiertos, ¿no?, sino también de la verificación de las obligaciones de transparencia que realizamos como institución garante de la transparencia. Los datos abiertos, y trato de interpretar la segunda parte de esta pregunta, son fundamentales para la construcción de una memoria colectiva. Pero además, primero antes quisiera empezar que los retos que tenemos en materia de datos abiertos son, la verdad, muy significativos. Si no empezamos por reconocer eso, creo que no vamos a poder avanzar, ¿no? Y lo digo con total responsabilidad. Y por eso es de que impulsamos
esta política, esta construcción de una política nacional de datos abiertos que inicia el año pasado, en donde, como saben, no solamente formó parte del INAI, Codeando México, sino también investigadoras del Colmex, el INEGI, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión de Transparencia y el Sistema Nacional de Transparencia, y por supuesto todas las personas que se sumaron en la construcción de esta política pública. Y esto es importante porque tenemos que establecer una política homogénea en todo el territorio nacional para dar vigor o vigencia a una de las necesidades y reclamos que surgió cuando se empieza a gestar la reforma constitucional del artículo 6 en el año 2014, la necesidad de homogeneizar en todo el territorio nacional no solamente el derecho de acceso y el derecho a la protección de datos personales, sino todo lo que ello conlleva. Me refiero a procedimientos, políticas, y esta era una agenda pendiente que teníamos. Esperamos que en próximas fechas ya pueda ser aprobada esta política nacional, que fue abierta a una gran consulta pública con grandes foros y grandes aportaciones de la comunidad práctica de ustedes. El pasado 4 de agosto concluimos este procedimiento y estamos ahorita en la construcción. Entonces, es importante, repito, reconocer que tenemos grandes retos. Y esta política, como ustedes saben, no solamente inicia desde qué es un dato abierto, ¿para qué? Para que todos comprendamos que es un dato abierto de la misma manera, ¿no? Es decir, a lo mejor para Leonardo, para María Amparo, el dato abierto puede ser diferente a lo que piensa a lo mejor Alma, ¿no? O a lo mejor lo que piensa Adrián. Y lo que pretendemos es que exista un glosario en donde se entiendan qué son los datos abiertos, para entonces empezar a cuestionar sobre la importancia que tienen en el sector público, en el sector académico, en el sector empresarial, en el sector obviamente social civil, los datos abiertos y publicar información precisamente en datos abiertos. Los datos abiertos nos permiten pues construir una memoria colectiva, pero esta memoria colectiva no puede ser construida obviamente sin el componente y la participación de la sociedad civil, ¿no? Es decir, el gobierno, las autoridades no podemos, y en esta parte yo asumo como autoridad o como autoridad pública, no podemos construir una memoria colectiva sin la necesidad, o más bien sin la participación de la sociedad. Y por eso es importante pues contar con datos abiertos. Los datos abiertos deben ser los mismos para todas y para todos. No que alguien tenga unos datos y que nosotros como sociedad civil o como órganos garantes o como sujetos obligados tengamos otros datos. Todos tenemos que tener los mismos datos para entonces empezar a incidir en la vida pública, como en el aspecto a lo mejor pues realmente más cotidiano, o a lo mejor en aspectos que son de gran relevancia nacional, como por ejemplo fueron el tema del desabasto de agua en Nuevo León, o la crisis sanitaria, o también los terremotos del año 2017 aquí en México, en donde la importancia y la trascendencia de haber publicado datos abiertos nos permitió tomar mejores decisiones. Los datos abiertos son importantes para tomar decisiones, pero tenemos que pasarlo también del ámbito colectivo, también al ámbito individual. Quizá a lo mejor, como hay muchas aplicaciones o alertas o aplicativos que hay precisamente para las mujeres que sepan cuáles son los lugares más seguros, las zonas más seguras, los horarios más seguros, infinidad de temas en transporte público, etcétera. Por ello es importante pues la publicación de datos abiertos. Por supuesto, este camino de la transparencia empezó en el año 2002, ustedes mejor que lo sabemos, pero el camino hacia la transparencia no ha sido el mismo y no ha sido un comportamiento ascendente ni tampoco en línea recta. Hoy Leonardo daba cuenta, 7.821 derechos que no encuentran respuesta, 131 días sin que el Pleno del INAI pueda decidir sobre esos derechos de personas que están en anonimato y que exigen una respuesta. Por supuesto que nosotros actualmente estamos enfrentando diversos retos, que es precisamente la publicación de los datos abiertos, y me aproximaré ya hacia la conclusión de esta primera etapa. Este estudio que nos presentan ahora es coincidente con un análisis que nosotros venimos realizando desde el INAI, el Sistema Nacional de Transparencia, desde el año 2017, y me refiero a la métrica de gobierno abierto. Esta métrica, a diferencia de otras métricas, mide el comportamiento o el grado de apertura de las instituciones públicas, no solamente desde el sector oficial o del sector público, pues para no hablar, digamos, hablar en términos del sector público, qué tan abierto soy, sino también desde la perspectiva ciudadana, si la información que publican las autoridades o las instituciones públicas es realmente transparente, es comprensible, está actualizada, y también cuando digo una solicitud de información, qué tan satisfecho me encuentro con la respuesta. Y mide uno de los componentes. En el año 2019, después de 2 ediciones, incorporamos en el año 2019 el componente de datos abiertos. Por cierto, un paréntesis, ya estamos ahorita actualmente levantando la métrica 2023 para darla a
a conocer a finales de año o cuando más el siguiente año. Es un esfuerzo bienal, mantenemos precisamente la periodicidad pues para mantener consistente el estudio. Si bien es cierto una decaída en el año 2021, consideramos que fue precisamente por la pandemia. Esperamos que este comportamiento obviamente se vea reflejado en este estudio. Pero bueno, hablando del tema de datos abiertos, aquí identifica, bueno, el estudio nos menciona, ese estudio que hoy se presenta, que más de 12.500 bases de datos que fueron analizadas, el 71% no está actualizada en los últimos 24 meses. Esto, reitero, es coincidente con la métrica de gobierno abierto. Ahí la métrica de gobierno abierto no mide todos los sujetos obligados, sí mide los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, mide obviamente a los poderes tradicionalmente o los poderes constituidos, órganos autónomos, pero es una muestra y la calificación es de 0 a 1. En el tema de componente de datos abiertos, en la última edición la métrica nos arrojó que los sujetos obligados cumplen en el punto 16%, es decir, 76% de los sujetos obligados no publican la información en datos abiertos. Como vemos, es decir, creo que hay análisis y este estudio es solamente coincidente con el de la métrica de gobierno abierto, por supuesto que se pueden componer, pero lo que quiero dejar como reflexión de esta primera parte, si me lo permiten, es la importancia de que existan datos abiertos. Repito, no solamente veo con mucho respeto para la comunidad práctica y los usuarios, sino también para que las personas puedan utilizar esta información pública en datos abiertos y puedan tomar de una mejor manera sus decisiones en su vida cotidiana. Muchísimas gracias por la intervención. Gracias, Gustavo. Pues una de las perspectivas que está puesta en esta investigación es que justo los datos abiertos pueden servirle a la ciudadanía, no más allá de la publicidad o de mostrar éxitos, sirven para que la ciudadanía pueda aprovecharlos, no necesariamente para criticar, sino para su vida diaria, ¿no? La pregunta para ti, Alma, un poco es, uno, ¿qué cosas buenas se pueden hacer con los datos abiertos? Yo creo que ustedes tienen una gran experiencia y un gran expertise de qué se puede hacer con los datos. Y dos, a la luz de los resultados de justo estos abandonos en instituciones o en bases de datos muy particulares o en algunos temas también fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en el seguimiento que hacemos con contrataciones abiertas, ¿no? En nuestro proyecto de Nuestro Dinero, pues hemos visto cómo Compranet cada vez tiene menos datos, ¿no? O empiezan a modificar variables y empieza a perder la capacidad de seguir el gasto, ¿no? O empiezas a perder la posibilidad de vigilar cómo el gobierno está usando el dinero o cómo el gobierno está actuando públicamente. Entonces, un poco si nos puedes contar qué cosas buenas se pueden hacer con los datos abiertos, ¿no? Y qué cosas malas implica pues, estas pérdidas de datos desde la perspectiva que nos interesa más a la gente, ¿no? Al pueblo, a la ciudadanía, que es pues, cómo afecta a las personas realmente el dato abierto, que exista o que no exista. Claro. A mí me gustaría regresar un poquito porque creo que hablamos mucho de datos abiertos desde una perspectiva muy técnica y hay que entender que los datos abiertos en realidad surgen como un componente técnico y ágil, pero en realidad de una visión de gobierno y democracia que parte del gobierno abierto. Es decir, hoy estamos en un mundo que produce una cantidad de información brutal. O sea, no es lo mismo hace 20, 30 años la cantidad de información que producía el gobierno que la cantidad de información que produce hoy. Y también nuestra capacidad como ciudadanía para responder y para fiscalizar, para rendir cuentas, pero también para participar, está muy atravesada por la información. Desde ese lugar, una cosa, y acá preguntaban mucho como, ¿dónde estamos en términos de datos abiertos? Hay una medición internacional que se llama el Barómetro Global de Datos Abiertos. En 2017 estábamos en el lugar 11. Hoy, la última medición se hizo el año pasado, en 2022, estamos en el lugar 57. O sea, sí es un retroceso, estamos hablando de 45 lugares, ¿no? 45, 46, disculpen mis matemáticas, entonces, de entrada empecemos por ahí. Hay un retroceso claro que además hemos sentido todos nosotros, o sea, claramente ustedes son periodistas, trabajan en medios, hacen investigación, están en contacto directo con los datos y eso es lo que sentimos, pero pues lo que hace este estudio es un poco decirnos, este es el dato duro, ¿no? 7 de cada 10 bases de datos no están,
También hay una realidad desde la parte de infraestructura, y ahí les cuento un poco qué hace Codeando. Codeando es una organización que se dedica precisamente a implementar tecnología y datos hacia problemas públicos. Nuestro interés es que la tecnología y los datos que transforman nuestra vida privada todos los días, hoy nos comunicamos de manera distinta, vemos televisión de manera distinta, leemos el periódico de manera distinta, también se pueden aplicar a lo público, porque estamos enfrentándonos a problemas brutales en términos de medio ambiente en México, en términos de seguridad, en términos de corrupción, que requieren que la ciudadanía y el gobierno podamos pensar, actuar y operar de manera inteligente. Y eso pues va atravesado por la información, ¿no? Hoy no estamos en un lugar en donde hace 20, 30 años, o con la cita con la que empezaste, Leandro, nos dijeran algo desde un lugar que no pudiéramos constatar y comprobar. Entonces, desde ese lugar surge la agenda de datos abiertos, surge de la mano de una agenda de gobierno abierto, surge de la mano de una agenda de tecnología cívica que utiliza esos datos precisamente para la ciudadanía, ¿no? Y por dar un ejemplo de un dato que ni siquiera es controversial y que es de bajo costo, nosotros tenemos un proyecto que se llama SocorroBot, que construimos en conjunto con dos organizaciones fabulosas que se llaman Técnicas Rudas y Quinto Elemento Lab. Lo construimos también con una diseñadora de información independiente que se llama Yosune Chamizo, que básicamente es un chatbot que ayuda a quien sea que esté enfrentando una desaparición a entender qué es lo que tendría que hacer en el momento exacto en el que se entera que su familiar, su amigo, su amiga desaparece. Hay datos que nosotros tuvimos que recopilar de manera manual, que es la dirección, el teléfono, el correo de contacto de instituciones que están obligadas a atendernos, que no eran fáciles de encontrar en internet. O sea, es una base de datos sencilla. Un directorio de las instituciones públicas, sus horarios, quién me tiene que atender, cuáles son mis derechos. Que nosotros tenemos que recopilar y mantener de manera manual y que podrían estar disponibles desde un lugar centralizado, además con muchísimo más. O sea, nosotros los actualizamos cada 6 meses, ¿no? Estamos hablando de que tenemos el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que también ha pasado por un proceso eterno de que han desaparecido registros, no se está publicando como se estaba publicando anteriormente. Hay ahí una forma en la que nosotros podemos decir claramente algo está pasando y 10.000 registros desaparecieron. La forma en la que podemos decir eso, que esos 10.000 registros son personas, es porque los datos abiertos existen y los podemos cotejar con los datos que teníamos anteriormente. Y cuando hablamos de datos abiertos en México, creo que es muy fácil, como tenemos problemas tan urgentes en términos de seguridad, de derechos humanos, de corrupción, que pues claro, nos concentramos en datos de contratos, en datos justo de desaparición, en datos de seguridad. Acá, por ejemplo, también el mismo proceso de apertura obliga al gobierno a ver sus bases de datos y a ver lo que está haciendo. De alguna manera, la parte técnica, que es una parte muy de infraestructura y estructura, casi no se ve. Y cuando la revisemos, podemos empezar a ver ciertas cosas. Y podemos hablar del caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, que cuando liberó los datos de las carpetas de investigación, se dio cuenta de las carpetas de investigación que estaban mal, que estaban vacías, que estaban mal clasificadas, que implicaba que estábamos diciendo que teníamos menos delitos de alto impacto. Simplemente poner ojos en los datos también implica que podamos mejorar los procesos, hacia adentro y hacia afuera. Entonces, desde el lugar como de los datos abiertos hay mucho que se puede construir. Cuando se empezaron a construir datos abiertos, cuando se empezaron a abrir, por ejemplo, existía una aplicación que se llamaba Chilango, antes de que tuviéramos Waze acá, Auto Chilango, que te permitía ver el tráfico. Cuando nosotros vemos el tráfico, cuando nosotros abrimos Google Maps, cuando nosotros utilizamos ciertas aplicaciones, en realidad incluso esas aplicaciones están consumiendo los datos abiertos de la ciudad. Se trata de que también los tengamos disponibles para los temas que nos importan a todos y los temas que son más controversiales. Y se trata también de, creo que, plantear el tipo de democracia y el tipo de participación que queremos, ¿no? Queremos un espacio en donde podamos participar. La sociedad civil está aquí, el periodismo está aquí, los medios de comunicación están aquí. Queremos los datos. No tenerlos también implica que cuando operamos y cuando construimos nuestras narrativas, pues a veces se pueden... O sea, a veces alguien puede decir simplemente tengo otros datos y ante esa narrativa, ¿cuál es la respuesta? ¿No? Y entonces ahí sí comparto lo que dijo Adrián, de necesitamos todos partir del mismo lugar y eso es lo que hace la apertura. Si todos partimos del mismo lugar y tenemos los mismos datos y están públicos y están abiertos, entonces si yo digo algo como Gobierno México, si alguien dice algo como Mexicanos contra la Corrupción o si el gobierno federal dice algo, en realidad eso es constatable. Y no se trata solamente de qué estoy diciendo yo. A mí me gustaría empezar por ahí. Muchísimas gracias. Y justo creo que hay un tema interesante entre que la ciudadanía
incluso cuando no está el dato, ¿no? Trata de masajear lo que haya, de la información que haya, para tratar de convertirlo en algo útil, ¿no? Incluso para cosas que, digo, cada quien tiene sus propios intereses, y por ejemplo, por eso existe Amlopedia, ¿no? Una página de internet que se hizo súper exitosa, porque lo que hicieron fue codificar las versiones estenográficas de las conferencias matutinas, ¿no? Que es algo que muchos hacemos. Nosotros lo hacemos, por ejemplo, para saber que llevamos más de 200 veces que nos han mencionado en las conferencias matutinas, ¿no? A mexicanos contra la corrupción y la impunidad, para atacarnos. Entonces, vaya, nos sirve a nosotros construir esa información, esa base de datos, a pesar de que no hay una base de datos abierta, pero al menos hay algo ahí, ¿no? Entonces, la ciudadanía siempre está ávida de información, ¿no? Y es una de las partes que falló en la administración pasada, ¿no? Y en esto también, ¿no? Que justo siempre ha habido un componente de co-creación que ha quedado ausente, ¿no? La ciudadanía se le entregan los datos en el mejor de los casos, como la Peña Nieto. En este caso, pues te dicen no hay información, no hay otros datos, o ¿para qué necesitamos nadie de nuevo? ¿No? Si aquí está mi conferencia matutina. Y pues con todos estos datos, o la ausencia de datos sobre la mesa, ¿no? Mac. Aquí sí quiero, María Amparo, quiero abusar de tu amplio conocimiento político para que nos des una lectura de qué política de toda esta pérdida de datos y la política de transparencia. Para que sean 237 veces las que nos mencionen en la mañanera. Primero, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Alma, gracias, ya en otras oportunidades hemos colaborado. Y bueno, para Mexicanos contra la Corrupción es importantísimo que haya aceptado esta invitación Adrián Rangel. ¿Por qué? Porque tanto Alma como Adrián hablaban de la necesaria colaboración de la sociedad civil con el gobierno. Es lo que decimos nosotros también en nuestros estudios sobre la corrupción. No hay experiencia exitosa de combate a la corrupción en donde no hayan participado gobierno, empresarios y sociedad civil. El problema que tenemos, y supongo que tú lo has padecido, Alma, es que simplemente ahí sí, siento decirlo, en este sexenio no tenemos la puerta abierta para hablar con ninguna dependencia. Muy probablemente cuando hablábamos Mexicanos contra la Corrupción, surgió en 2016, hablábamos con el gobierno, nos daban a tole con el dedo, pero nos recibían, planteábamos nuestras políticas públicas, de ahí salió el Sistema Nacional de Corrupción, o había cuando menos un diálogo. En este sexenio, yo se lo quiero agradecer también aquí, Adrián, y se los digas a tus compañeros mermados del INAI, con quien tenemos interlocuciones con los órganos autónomos, ¿sí? Pero no podemos ir a hablar con el secretario de Gobernación o con la Secretaría de Función Pública o la Secretaría de Trabajo para recomendarles respetuosamente o darles alternativas de solución de política pública, presentarles nuestros diagnósticos, cosa que hacíamos antes, insisto, más allá de que nos hicieran caso. Estoy también de acuerdo con Adrián en que esto no ha sido una línea ascendente, o fue una línea ascendente de 2002 hasta que empezó el sexenio de Peña Nieto, y después sí ha bajado. O sea, no se trata de criticar al gobierno por criticarlo, pero es una desgracia, decía Adrián, que necesitemos un órgano garante, ¿no? El órgano garante para hacer efectivo mi derecho al acceso a la información. En otros países no tiene que haber ni hay. Aquí sí, porque nuestros gobernantes de cualquier color, de cualquier partido, ¿sí? Si no tienen a un señor arriba que les esté diciendo contesta esto, es tu obligación, ¿sí? No la cumplen, ¿sí? Eso debería de ser, la Constitución dice que se tienen que subir las bases de datos, no tendríamos que tener un policía que diga que se suban, pero así es con las elecciones, así es con electoral. Yo considero una desgracia de mi país, y habla de los niveles de democracia, que tengamos que tener órganos garantes porque el gobierno por sí mismo no cumple con sus obligaciones constitucionales. Segunda cosa que quiero decir, iba a decir, lo tenía escrito, que no había política de transparencia. Y
Sí hay la que hacen ustedes, ¿sí? No hay política de transparencia gubernamental, hay política de transparencia estatal, si por estatal entendemos también a los órganos de estados. Pero me voy a referir a la no política de transparencia gubernamental, ¿sí? En este momento me voy a centrar en el Ejecutivo, aunque hay que reconocer, y ya estamos pensando con Leonardo, en hacer lo mismo para el Poder Judicial y para el Poder Legislativo, que también se la gastan bien en términos de esconder la información, y habría que también poner la lupa en ello. Pero bueno, en este estudio lo hacemos sobre el Poder Ejecutivo. Entonces, pues para ponerle un poco de sabor, yo creo que no tenemos una política de transparencia. En esta administración tenemos una política de opacidad, ¿sí? Hemos revisado cientos de documentos, ¿sí?, para ver cuál es la política de transparencia. Y bueno, lo que encontramos es que hay una política de opacidad. Desgraciadamente no pudimos pasar por el tiempo todos los hallazgos. Yo quiero felicitar a los autores por el estudio y espero que lo vean, porque hay mucho más que lo que nos pudieron transmitir Lorenzo y Alex Escalante. Creo que este reporte lo que demuestra de manera fehaciente, lo que hace patente, es a través de evidencia comprobable, ¿sí? O sea, finalmente demostrar, quiere decir hacer patente con evidencia que un hecho es de tal manera, ¿sí? Es una más de las promesas de López Obrador incumplida, ¿sí? No podemos decir que esta esté medianamente cumplida. E insisto, no es una impresión, no es una opinión ni mía, ni desde luego de los autores. Este reporte es la certificación de que la opacidad es el sello de este gobierno y que el retroceso en la disponibilidad de información es simplemente incontrovertible. Gracias, Alma, no conocía yo el dato que nos das del barómetro, pero bueno, ahí hay otra conformación. Me da mucho gusto que coincidamos el INAI y Mexicanos contra la Corrupción con más o menos el mismo porcentaje. Tú dices 76, nosotros dijimos 73, más o menos, ¿sí? Entonces no se trata, no hay un solo objetivo, no hay una sola opinión en este reporte que estamos entregando. Hay puro dato duro de un arduo trabajo que se hizo durante un año. Todos sabemos aquí que la transparencia es el pilar de la rendición de cuentas, y lo que el estudio exhibe, insisto, es la falta de transparencia. Cito a la Constitución mexicana, pues porque estamos aquí, pero universalmente se entiende por transparencia o por el derecho a la información como la obligación, como decía Adrián, de los sujetos obligados de poner a disposición de los ciudadanos, de cualquier ciudadano que así lo solicite, no como nos decía Alex, que la Marina te pide por qué la quieres y si no vas a hacer mal uso de ellos. Toda la información disponible. Esto tiene muchísimas consecuencias, pues que ya no me da tiempo de hablar de ellas, pero esto que dice la Constitución no se está cumpliendo, ¿sí? No se puede decir que se está cumpliendo si hay 73 bases de datos o 73% que o no se han actualizado o que han desaparecido, ¿sí? Ahora, eso entendemos todos que estamos aquí por información, por transparencia, como la base de rendición de cuentas, pero ahora tenemos otras formas de pensar en México y lo que importa es la forma en que la entiende el titular del Ejecutivo. Y para él la transparencia equivale a las conferencias matutinas, la comunicación directa con el pueblo, como llama, el diálogo circular, que si hay alguien después del público que me explique qué es eso de diálogo circular, porque nunca lo he podido entender, la información que se transmite diariamente en las mañaneras. Así se entiende la transparencia y por eso él autocalifica a su administración, a su gobierno, como el gobierno más transparente de la historia. Yo no sé qué opinen ustedes, lo dirán en sus preguntas y respuestas, pero para mí
información es sinónimo de presentar un sustento, un dato comprobable, y eso no es lo que obtenemos nosotros en las mañaneras, ¿sí? Obtenemos datos, algunas veces precisos, otras imprecisos, otros simplemente falsos. Entonces, yo lo que quiero es sustento. No le voy a pelear al presidente el derecho a informarle al pueblo todas las mañanas, que no sé si es legal o no, creo que está en la rayita de la legalidad, pero luego nos puede decir aquí Diana. Pero creo que las conferencias matutinas, que es equivalente a transparencia y que es equivalente a rendición de cuentas, son todo menos información comprobable y todo menos el ejercicio de lo que él llama el diálogo. No es un espacio de diálogo, no es un espacio de información. A ver, no puede haber diálogo en ninguna de sus dos acepciones. Cuando pienso en diálogo, pienso que es una conversación entre dos o más personas, ¿sí?, que exponen sus ideas, exponen sus comentarios de forma alternativa, más o menos simétrica, o la discusión sobre un asunto con la intención de llegar a un acuerdo, ¿sí? Esto no ocurre. Cuando interactúa el presidente en este ejercicio que llama de información, lo que tenemos es un ejercicio de propaganda, de campaña permanente, de exaltación de su persona, de mentiras, falsedades, inexactitudes respecto al Estado que guarda la nación, de la exclusión de voces discordantes. Yo no sé si alguna vez los han invitado a ustedes a la mañanera, pero estoy segura que no, porque yo soy de las enfermas que la veo todos los días. Los formadores de opinión, la sociedad civil, los organismos internacionales, como ustedes quieran. Eso sería un diálogo, y decir por qué se creó el INEGI. Bueno, no porque se creó el INEGI, por qué se transforma el INEGI con una INEGI. El INEGI sí, con autonomía. Yo recuerdo muy bien las discusiones para que todos los mexicanos, pero sobre todo para que todos los políticos tuvieran una base sobre la cual empezar a discutir. Nadie cuestionaba la información del INEGI. Entonces sentaba un partido en el poder con el partido de oposición, decía, mira, aquí está lo que dice el INEGI, ¿sí? Y a partir de ahí vemos cómo está el crecimiento, cómo están las compras, cómo está la seguridad, etc., ¿sí? Eso es lo que querríamos lograr con la información pública, con el INAI. Voy a convenir, como les digo, que no se viola la legalidad. Yo creo que sí, pues se viola el 134 constitucional, pues está en la rayita de violar el 134 constitucional, pero aun cuando no se violara, yo les pregunto a ustedes que si este supuesto ejercicio de transparencia, que es a lo que se reduce la política de transparencia de esta administración, uno, y voy a citar ahí sí a la Constitución, exime a las autoridades del mandato de ley de poner a nuestra disposición, sin la necesidad de acreditar, ¿sí?, de ninguna manera nuestro interés ni justificar qué vamos a hacer con ella, y de manera gratuita. Yo creo que no exime al presidente. Se cumple con el mandato de establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expedita. No la cumple. Segunda violación. Las mañaneras sustituyen la obligación del Poder Ejecutivo de preservar los sujetos, de que los sujetos obligados preserven la documentación, ¿sí?, que obra en su poder. Tampoco. Se le da al público la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos. Tampoco. Permítanme hacer echarle una porra a investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción. Mientras se cayó Compranet, fuimos la única plataforma que brindábamos el servicio de que se pudiera consultar la información de las empresas. Entonces, se está violando la Constitución al decir que la mañanera es la política de transparencia. La respuesta a las tres preguntas que acabo de plantear, que insisto, son obligaciones constitucionales, no lo exime. No exime al presidente de darnos esta información que no nos están dando. Creo que es peor aún
Esto, como muestra también el estudio, estamos ante la violación de la Constitución porque no tenemos la información solicitada, porque el INAI no está completo, porque no puede atender los recursos de revisión y porque nos dicen que los documentos que deben de preservar no están preservados. Esto, desde luego, queda claro que no se observa el principio de máxima publicidad y que ha habido un exceso de reservas en este gobierno en atención a la seguridad nacional. Por fortuna no se habla de seguridad nacional, creo que no se habla de seguridad nacional, Diana. En el caso de los libros de texto, de por qué no nos dieron a conocer los planes y programas, simplemente no nos los dieron a conocer. Bueno, de la misma manera que ahora la transparencia se ha redefinido por el presidente, ¿sí? Creo que, como dice el estudio, lo dice en la introducción, la administración actual ha creado sus propios mecanismos de difusión y transparencia, al mismo tiempo que ha mermado los canales institucionales que protegían el acceso a la información. Así abre este estudio y línea por línea lo va a comprobando. Por último, quiero llamar la atención sobre una de las características del informe que hoy ponemos a disposición de ustedes. Ya lo dijeron también Adrián y Alma, pero muchas veces se oye decir que pues, este tipo de temas son de interés solamente pues, de unos cuantos, ¿no? De los grupos especializados. No, ya lo dijeron Alma y Adriana, Alma y Adrián sirven para muchas cosas, como dice el estudio, a qué universidad entrar, cuáles son las que sacan excelencia, en qué diferentes carreras, cuántas semanas hemos cotizado en el IMSS, a qué servicios tenemos derecho, y así me podría ir con una larga lista. Y finalmente, como siempre, Mexicanos contra la Corrupción, terminamos proponiendo cuáles son algunas de las posibles soluciones que se podrían implementar, que están muy también en línea con el INAI. Y para mí, el acceso a la información es un indicador del grado de democracia, de respeto al Estado de Derecho y del Estado que guardan los derechos humanos. Y creo que, desgraciadamente, como en muchos otros temas, combate a la impunidad, combate a la corrupción, la inseguridad, etcétera, estamos absolutamente reprobados. Muchas gracias. Muchas gracias, Intervención. Pues algunas preguntas más rápidas para sacar algunas reflexiones adicionales. Comisionado, llevamos 131 días sin que el quórum esté completo, ¿no? ¿Qué perspectivas hay de la política de transparencia cuando un INAI que puede llegar paralizado hasta el otro año si no se desbloquea esta conversación? Y cómo implementar esta política nacional de datos abiertos, dadas esas resistencias institucionales. Gracias por la oportunidad. Y bueno, nosotros obviamente hemos seguido trabajando y colaborando en las otras competencias que nos da la propia legislación. Si bien es cierto, no podemos resolver recursos, no son todas las otras áreas. ¿Por qué? Porque las demás actividades que hacemos son tangenciales, pero son intrínsecas a la garantía de los dos derechos, el de protección de las personas y el del acceso a la información. Entonces, estas actividades, por ejemplo, de crear una política pública de datos abiertos, obviamente impacta en derechos humanos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? El derecho a una calidad de vida, etcétera, libre de violencia. Es decir, estas políticas públicas que estamos creando van a tener un impacto y es parte de la garantía de los derechos. Por supuesto que nosotros vamos a seguir realmente con la vigilancia, sobre todo ahorita les decía Alma que precisamente una de los principios o de las atribuciones que debe tener la información pública es la de verificabilidad. Entonces actualmente la información que se publica, de acuerdo con esto y de acuerdo con la métrica, carece de este elemento de verificabilidad.
Entonces, nosotros en concreto, por supuesto que reconocemos que es necesaria la participación de la sociedad civil y el diálogo que tenemos precisamente con la sociedad civil. Es importantísimo la colaboración pues para fortalecer estas políticas públicas, y por ello es que nosotros cuando hablamos de gobierno abierto, también lo llevamos al plano. Bueno, partiendo bajo la lógica del gobierno abierto es la solución colaborativa, la cooperación en un plano horizontal, pues también cuando creamos esta política pública, concretamente la de Ramos México, fue precisamente de la mano de la sociedad, porque no tenemos el monopolio del conocimiento y no tenemos el monopolio de la decisión. Yo creo que una política pública, o más bien el éxito de esta política pública va a radicar primero en que consultamos, recibimos las opiniones de todas y de todos, que son comunidad práctica, y posteriormente, pues por supuesto no nos podemos quedar en lo abstracto, ¿no? De acuerdo con recomendaciones de ustedes, de Codiando, de otras organizaciones y otros expertos, y necesitamos realmente de la colaboración, y así lo vamos a seguir realizando. Únicamente un comentario, si me lo permiten, ahorita que María Amparo hablaba precisamente de los abandonos. Uno de los abandonos que sucedió que sucede es precisamente en la construcción del quinto plan de acción, precisamente por esa falta de confianza y esos ataques hacia dos actores de este comité coordinador, otro era secretario técnico tripartita, los ataques hacia integrantes de la sociedad civil y por supuesto el ataque hacia el Instituto Nacional de Transparencia, y por eso está en riesgo de la construcción del quinto plan de acción, como sucedió también cuando en la construcción del del cuarto plan de acción, que de la mesa se levantó sociedad civil precisamente por las intervenciones telefónicas, vuelve o cree en este gobierno, se retoman los diálogos, se retoma el ejercicio, pero bueno, vimos durante el comportamiento, esto que decía ahorita María Amparo, es que no podemos dialogar con nadie, no, porque el diálogo lo tiene el titular del Ejecutivo. Y no podemos dialogar con secretarios, no podemos dialogar con los tomadores de decisión al interior del gobierno. ¿Por qué? Porque hay una concentración. Y eso también nos impidió a que todos los compromisos del cuarto plan de acción llegaran a buen puerto. Primero, el tema de los fideicomisos, porque decidió revocarnos todos los fideicomisos. Ya no pudimos seguir la ruta de la huella del dinero de los fideicomisos. Pero otros compromisos no llegaron al total cumplimiento. ¿Por qué? Porque no hay la posibilidad de diálogo con los actores o con los responsables de esos compromisos. Me refiero a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque no hay la posibilidad de dialogar. Para nosotros es importante pues retomar, y con esto continuar en la misma línea del diálogo, y gracias de verdad por ustedes esta problemática de los datos abiertos, visibilizarla en espacios como que en este estudio, y esto nos permitirá pues seguir avanzando de la mano, por supuesto, hacia la construcción de una política nacional de datos abiertos, que tendrá quizá a lo mejor muchos cambios y se tendrá que ir actualizando, efectivamente, pero creo que cuando se establece este piso mínimo, lo que decía María Amparo, cuando se crea el INEGIS, para que a partir de este piso parejo todos podamos empezar a dialogar. Entonces, consideramos y creemos que la Política Nacional de Datos Abiertos será un piso mínimo homogéneo, desde Quintana Roo hasta Baja California, Nuevo León, hasta por supuesto Tlaxcala, Puebla, conociendo las heterogeneidades, pero teniendo un piso parejo, y a partir de ahí entonces empezar a dialogar sobre la publicación y la utilización de los datos. Gracias. Súper. Y una pregunta un poquito técnica, pero una de las cosas que hicimos para grabar acá fue revisar todas las bases que están en datos.gov.mx, ¿no? Que como bien nos decía Alex y Lorenzo, fue una política o un intento de poner toda la información en un solo lugar, ¿no? Un poco si nos puedes contar cuál es la idea detrás de eso y qué significa que el gran grueso de las bases que estaban ahí concentradas ya no estén actualizadas, ¿no? Y que no las tengamos en ningún lado. Claro. Yo, como les comentaba, la política de datos surge hace alrededor de 10 años. O sea, en realidad es una política bastante joven, es una tecnología y es una conversación bastante joven en el país. Hace 10 años, en 2013, cuando no existía ni un solo portal de transparencia, justo Codiando hizo algo que se llamaba datamx.io, que era decir, como desde sociedad civil estamos poniendo aquí la infraestructura, cuando nos digan no tenemos dónde publicar las bases, aquí está el lugar donde publiquen las bases, como simplemente háganlo. Y un año después surgió como Datos GovMX, que de hecho tiene exactamente la misma, utiliza exactamente la misma base de código abierto, que se llama SECAM. Entonces, la infraestructura tal cual
ha sufrido cambios en el tiempo y nosotros también lo hemos visto. Originalmente nosotros estábamos conectados a datos GovMX para hacer un respaldo de las bases de datos que el gobierno iba subiendo, porque sabíamos precisamente que pues, de repente pueden desaparecer. Esa posibilidad, por ejemplo, de conectarnos en algún punto paró alrededor de 2019. Pero ahora lo que tenemos también es, o sea, hay un problema de seguimiento. No, hubo un esfuerzo muy grande de apertura de bases de datos cuando empezó el sexenio anterior y cuando empezó la Estrategia Digital Nacional, en donde quizá desde un lugar también de mucha inocencia de parte de la sociedad civil, lo que queríamos era abrir todas las bases de datos sin pensar exactamente cómo las íbamos a utilizar. Y conforme ha madurado también el ecosistema, pues hoy estamos en un lugar de decir como, a ver, hay bases de datos que podemos utilizar, hay bases de datos que podemos pelear, porque también hay una cantidad de recursos finitos para abrir información, ¿no? Pero lo que es verdad es que justamente también en la línea de lo que comentaba María Amparo, es que dejó de haber también un interlocutor de la gobierno, ¿no? La Estrategia Digital Nacional decidió soltar la estrategia de datos abiertos y por ende solamente mantener en lo mínimo el portal de datos GovMX. Y lo que tenemos ahí también es pues, el esfuerzo mínimo, ¿no? O sea, si no hay una política gubernamental que empuje a las instituciones a abrir información, esa tarea siempre se va a dejar de lado en la medida de lo urgente, en lo inmediato, es que tengo que hacer otra cosa, es que tengo que llenar un oficio, porque al final del día los datos abiertos también, precisamente por ser una política muy joven, pues no estaban tal cual inscritos en la ley. O sea, no, hay una ley de transparencia, o sea, hay obligaciones de transparencia específicamente y hay una ley de acceso a la información que nos permite tener solicitud de información, pero en realidad los datos abiertos es algo que se ha asociado mucho más a la agenda de gobierno abierto, que hasta ahora ha quedado pues a merced de la disposición o la voluntad política que existe en el momento. Y por tanto ha sido también muy difícil exigir que los datos abiertos tengan continuidad y exigir la calidad, exigir la actualización. Y desde ese lugar también es donde estamos trabajando con el INAI, desde donde se constituyó Abramos México, por dos razones. La primera es que de entrada la Estrategia Digital Nacional tiene un fuero federal, entonces solamente puede trabajar con instituciones federales. Y ahí hay muchas cosas que se quedan fuera, ¿no? Y además con el Ejecutivo. Entonces ahí queda fuera lo judicial, queda fuera lo legislativo, que además un montón de cosas han pasado en los últimos años a través de nuestro poder legislativo, que para los estados, que a un nivel de personas y de ciudadanas, pues es el lugar donde a veces más nos impacta, ¿no? Es el lugar donde primero tenemos contacto con nuestros gobiernos, es donde nos dan servicios públicos, es donde pagamos muchas veces algunos de nuestros impuestos, es donde accedemos a escuelas, por ejemplo. Entonces, el esfuerzo de Abramos México es también un esfuerzo por integrar los tres niveles de gobierno, por integrar los tres poderes, y porque haya por lo menos ciertos lineamientos y pisos mínimos que existen ya en otras agendas, pero que esta, por ser joven, pues aún no tenía. Pero pues creo que sí es muy importante como ponerle ojo a eso, precisamente porque impacta. La agenda de datos abiertos es transversal, entonces impacta casi cualquier cosa que queramos lograr. Y tenían acá un ejemplo de las instituciones que no han actualizado información. Cuando estamos hablando de la Secretaría del Medio Ambiente, pues estamos hablando de la calidad del aire, la calidad del agua. Cuando estamos hablando de la Marina, del Ejército, estamos hablando de derechos humanos y de seguridad. Cuando estamos hablando de que el IMSS no renovó sus bases de datos, estamos hablando del acceso a la salud. Entonces, esta agenda atraviesa nuestros derechos y atraviesa la capacidad que tenemos para exigir desde la ciudadanía. Y creo que desde ese lugar lo tenemos que tomar, porque de repente es una agenda que parece ser muy técnica, pero que en realidad nos permite aprovechar la información. Y de verdad, es la diferencia. Si ustedes tuvieran que analizar los datos de la Secretaría de Salud manualmente, si alguien les diera un PDF, tardarían años. Van a ir a exigir la cantidad de camas que necesitamos en medio de una emergencia como el COVID en 15 años. El tener acceso a datos públicos también permitió, por ejemplo, un seguimiento desde la ciudadanía de todo lo que estaba pasando con la emergencia del COVID. Y eso tiene que ver con que los formatos en los que se abren nos permiten procesarlos de manera mucho más automatizada por la cantidad de información que se genera. Entonces, mi comentario final sería como no separemos esta agenda de la agenda de derechos, porque al final del día es nuestro derecho de acceso a la información, pero esa información impacta el resto de nuestros derechos como ciudadanía.
Y aprovechando esto justamente, ¿no? que es cada base de datos o cada institución en donde no hay una base de datos se relaciona con una actividad o con una omisión por parte del gobierno, ¿no? Y con esto quiero cerrar con una pregunta que queda abierta en el estudio, ¿no? Porque, como bien dices, el estudio se niega a poner adjetivos, ¿no? Se niega a decir, pues esto es consecuencia de, no estamos en la cabeza del presidente, ¿no? O sea, solo tenemos los datos, pero hay una pregunta que queda sembrada ahí, que es, ¿por qué está pasando esto? Está pasando porque estamos perdiendo capacidad para generar los datos. Entonces, es decir, no tenemos datos porque ya no hay datos, o no tenemos datos porque no nos quieren dar los datos. ¿Cuáles de las dos hipótesis crees que está sucediendo? ¿O hay una tercera? No, con eso ya terminamos, porque ya usamos de su tiempo, pero me da oportunidad, no crean que nos pusimos de acuerdo, pero me da oportunidad, Leo, de anunciar que viene también un estudio con la seriedad y calidad de que se llama Sin Otros Datos, sobre el desmantelamiento de la administración pública en México. Hay una parte que desde luego es porque no nos quieren enseñar la información, porque es una información que les daña. Es el caso de haber clasificado libros de texto, la destrucción, el ecocidio, como llaman, del Tren Maya, que produjo el Tren Maya. En fin, hay un montón de cosas que no nos quieren decir, pues porque están haciendo las cosas mal. Hay otra que es de incompetencia, y les prometemos invitarles a todos los amigos de los medios, a todos los que nos acompañan muy próximamente, sobre que en efecto se han perdido capacidades en este gobierno para poder llevar a cabo las tareas mínimas que tiene que hacer la administración pública. Y muchas gracias. Pues muchas gracias. Una vez más, los invitamos a revisar el reporte completo, ¿no? Que es producto de este gran trabajo de Alejandro Escalante, de Lorenzo León y de todo el equipo de la Unidad de Investigación Aplicada y de Mexicanos contra la Corrupción, porque hay gran diseño, grandes trabajos, grandes hallazgos. Y pues nos queda un ratito chiquito, rápido, ¿no? Porque ya nos alargamos demasiado con algunas sesiones de preguntas y respuestas. Entonces no sé si podemos preguntar 3 o 4 preguntas y las peloteamos rápidamente. Gracias. Gracias, buenas tardes, Carolina Sánchez de Justicia TV de la Suprema Corte. Gracias por esta información. Pues ya estamos ante diversas y reiteradas violaciones a la Constitución, como bien lo señalan, pero a mí me interesaría saber qué sigue. Finalmente se está violando la ley y esto amerita una sanción. Y estas sanciones pues también las impone el INAI. Quisiera saber qué va a pasar. Ustedes ya también tienen datos, si no mal tengo el dato, es cada 3 meses cuando tienen que publicar, actualizar sus datos abiertos, todas las dependencias. Entonces, a partir de esto, que hay un incumplimiento reiterado, sistemático, ¿qué está haciendo el INAI? ¿Y quién se encarga de dar seguimiento a estas sanciones? Recientemente publicaron la imposición de multas, pero en materia de protección de datos personales y en posesión de privados. Quisiera saber cómo va este caso, pero en sujetos obligados del ámbito federal, ese por un lado, y también preguntarle al comisionado si se necesita que tenga, discutir la imposición de sanciones o establecerlas con el pleno, con el quórum. ¿Necesitan el quórum para hacer eso o se pueden ya imponer? Bueno, dentro de lo que hacen. Y ya finalmente, saber si por parte de Mexicanos contra la Corrupción tienen o podría ser un buen análisis el impacto en el presupuesto que tiene la falta de esta publicación de datos abiertos para la ciudadanía, que muy fácilmente podría alguien consultarlo y no ir incluso ante el INAI o a veces hasta litigarlo, el costo también de litigio y ante juzgados, y que sea la justicia quienes ordenen ya en plazos la entrega de esa información. Gracias. Otra vez para el INAI. De esos 7.800 que están por ejercerse, ¿de qué rubros son? Por favor. Sí. No sé si Hay ¿Todas todas una? Cerramos con Sí, gracias. Gracias.
No, encantado. A ver, la verdad es que nosotros seguimos verificando. En el programa anual de verificación estamos actualmente precisamente verificando que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones de transparencia. Efectivamente, cada 3 meses hay que actualizar esta información y paralelamente al programa anual de verificación, digamos a la verificación oficiosa que tenemos que hacer, existen obviamente las denuncias. Pero ya cuando llega finalmente tanto las denuncias como el dictamen final de verificación, la normatividad y los lineamientos dicen que tienen que pasar por pleno. Forzosamente una calificación a la Secretaría de Educación Pública, una calificación a Petróleos Mexicanos, al Sindicato de Electricistas, todo tiene que pasar por pleno. Y entonces ahí es donde se impone la sanción o se determina la sanción. Ya cuando se toma la determinación de la sanción, ya pasa a un área, que es la Secretaría Técnica del Pleno, y ellos, digamos, ya la van imponiendo, pero nosotros sí tenemos que tomar. Entonces no solamente estamos hablando, gracias por la pregunta y por la cuestión, no solamente hablamos de más de 7.800 derechos en la vertiente de tradicional, digamos, de acceso, respuesta, oferta de respuesta y luego posteriormente recursos, sino también denuncias y los procedimientos de verificación al cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Entonces, creo que están, no sé, contestadas las 2 preguntas. Así estamos, en pocas palabras, estamos amarrados también para imponer las sanciones. Ya me acuerdo. ¿Por qué sesionamos en datos personales en posición de los particulares? Porque una persona, efectivamente, promovió un juicio de amparo y dijo, oye, ¿ya le impusiste la sanción? No, yo soy el titular del dato. Tú ya habías determinado que hay una responsabilidad. Entonces no me puedes decir a mí ahorita como INAI que no puedes imponerle una sanción. Se fue al amparo y el juez de distrito dijo, a ver, no es impedimento porque es un derecho humano, entonces te ordeno a que impongas la sanción, pero eso lamentablemente es caso por caso. Ahorita de hecho vamos a sesionar un asunto en particular para resolver un caso no similar en cuanto a materia de sanciones, pero es una persona que se está quejando ante el juez de distrito diciéndole, no es posible que mi derecho a saber no pueda verse garantizado por la falta de quórum, pero fue precisamente por esa situación. Ahora bien, en cuanto a la temática, si me regalo ahorita 2 minutitos, le puedo dar el dato de acuerdo con información al 4 de agosto. Perdón, no sé si quiera contestar, había preguntado. La de mexicanos. De mexicanos, ¿no? ¿Me repites lo del presupuesto, no? El impacto que tiene la falta de la publicación de datos abiertos, si tienen algún dato o podría ser material para otro estudio. Que sí, pero vaya, el impacto que tiene esto sobre el presupuesto, dijiste. Sobre el presupuesto en general, o sea, ¿cuánto gastaría? ¿En cómo se traduce la falta de datos abiertos? A que una persona que está en búsqueda de datos no los obtenga y tenga incluso que judicializar el asunto para obtener datos. ¿Ese gasto lo tendrían contabilizar en algún...? No tenemos ese gasto. A ver si con esto, bueno, si bien no contesto directamente tu pregunta, si te doy una idea de cómo impacta. Hay la base de datos de Compranet, está la de economía que se llama, ¿cómo es? El CIGER, que ha sido desactualizada. Aquí tenemos atrás a Renata Gómez, nuestra experta en esto, que batalla para sacar los datos. Cada trimestre nosotros sacamos el impacto, ¿sí?, del presupuesto. Cuando te digo del impacto es qué tanto se desvía el presupuesto de lo que habían aprobado los legisladores. Lo que ha encontrado Renata, bueno, también aquí leo en esta publicación que les recomiendo mucho, que es trimestral, es cómo se va desviando el presupuesto el poder de la bolsa está en el legislativo, ¿sí? Ahora, tenemos las bases de datos suficientes, ahí sí, tenemos la suficiente transparencia, aunque no esté muy manejable muchas veces la información, como para afirmar que el presidente López Obrador, es el que más ha dedicado recursos a otros rubros distintos a los que aprobó el Poder Legislativo. El presidente de ¿me corrige? ¿Estoy bien? 80%. Esto quiere decir que el presidente de la República decide el destino de los recursos públicos, 20% del destino de los recursos públicos, en contravención
a lo que dice el Congreso. Creo que en materia presupuestal tenemos bastante información. Te digo, tuvimos que suplir cuando se cayó Compranet, pero la información quisiéramos tener más, pero nos permite hasta el momento hacer nuestro trabajo, ¿cierto? Sí, pero con esas grandes dificultades, ¿no? O sea, en los 132 días que, por ejemplo, no ha habido NAI, se desvió, por ejemplo, en Segalmex 1.500 millones de pesos, ¿no? Que es más que el presupuesto del propio INAI. No, dices el contador, o sea, tenemos una página en donde hay un contador y dice, mientras estás leyendo tú, por eso aquí, Lucía Delgado, mientras tú estás leyendo esta infografía de Mexicanos contra la Corrupción, ¿sí? Se han desviado tantos miles de pesos, ¿no? Que equivalen a tantos de Segalmex, etc. Sí estamos en una situación realmente muy grave, pero ya le dejo la última palabra para los temas, los datos de... Gracias. De los recursos que actualmente se encuentran en trámite, el 65% es en materia de acceso a la información y el restante es en materia de datos personales. De estos se dividen en los siguientes temas: en trámites, o sea, todo lo que tiene que ver con trámites y servicios. COFEPRIS encabeza la lista con 12%, CONAGUA 7%, Secretaría de Educación Pública 4% y el restante 77% otros sujetos obligados que no alcanzan no alcanzan el 2%. En cuanto a condiciones laborales, tenemos 535 recursos o derechos en trámite. El que más tiene pendientes de resolución es la Fiscalía General de la República con el 25%, la Secretaría de Educación Pública con 14% y los otros con el restante 61%. En cuanto a estructura orgánica, ahí solamente representa el 9% del total y ahí la Secretaría de Educación Pública encabeza la lista con el 15%, la Fiscalía con el 5%. En materia de datos personales, el 95% de los asuntos se divide en pensiones, que es lo que más se pregunta, son 527 asuntos. El IMSS encabeza por obvias razones el 74%, después viene Pemex con el 11%, el ISSSTE con 4%, Infonavit con 3% y el restante 8% entre los demás sujetos obligados. Trámites de servicios, obviamente en materia de protección de datos personales, lo encabeza el IMSS con el 24% de los 314 recursos que en este rubro se tienen y la Secretaría de Relaciones Exteriores con el 12% en cuanto a trámites, que puede ser un pasaporte o algo que tenga que ver precisamente con un trámite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces nosotros hemos dividido en esos grandes rubros, en esas temáticas. Por supuesto que habría que hacer una minería de datos, o se puede hacer una minería de datos. Ahorita no podemos hacer porque los recursos no están definidos, ¿no? Pero seguramente ahora es interesante todos los derechos, por eso decimos, todos los datos tienen una historia. Entonces son 7.821 historias que están pendientes de tomar una decisión. ¿Esa información está en su página? Esa información nos la circulan a nosotros para temas estadísticos y para temas, pero bueno, es una información pública, es estadística, no compromete nada, con todo gusto las puedo compartir, ¿no? Muchísimas gracias.